Buenas noches, gente. Bienvenidos a esta masterclass. Le damos la bienvenida desde la red educativa LIONS. Somos un equipo destinados a brindarle una calidad educativa de otro nivel. Le ofrecemos capacitaciones, cursos, le ofrecemos una formación, le ofrecemos un espacio de desarrollo personal. Hoy les traemos una masterclass dedicada a lo que es TDAH, un tema muy importante. Niños, pacientes, hoy en día se trabaja bastante, sin embargo se habla poco. Por eso, desde la red educativa Lions le ofrecemos este espacio de formación personal. Muy bien. En primer lugar, pasaré a compartir pantalla con lo que es el PowerPoint, que será nuestra guía, bien, a lo largo de toda la exposición. Así que vamos de a poco. Muy bien. En primer lugar, pasaré a compartir pantalla con lo que es el PowerPoint, que será nuestra guía, bien, a lo largo de toda la exposición. Así que vamos de a poco. Muy bien. Permítanme. Bien, vamos de a poco. Primero y principal, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Estamos hablando de TDAH, ¿bien? A veces lo veremos como TDA, a veces lo veremos como TDAH. ¿Cuál es la diferencia? La última letra da cuenta de lo que es hiperactividad. Gente, lo veamos como TDA, lo veamos como TDAH, no se preocupen. A veces, cuando la persona, niño, adolescente, adulto, que más adelante desarrollaremos este tema, puede o no tener hiperactividad. Es por eso que a veces se lo señala como TDA, trastorno de déficit de atención. El término correcto, bien aplicado, implica TDAH, es decir, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Bien, a partir de ello, vamos a ver si la persona, llámese niño, adolescente, adulto, porque veremos que se puede presentar en cualquier franja etaria, va a presentar o no hiperactividad. Lo vamos desarrollando de a poco. En síntesis, el término correcto es TDAH. A partir de esto tenemos que empezar por lo que es la base, ¿bien? Todos sabemos que cuando hablamos déficit de atención o, más apropiadamente dicho, inatención, tenemos que hablar primero de qué es la atención, ¿bien? La atención como tal es un aspecto de lo que se conoce como psicosemiología, es un aspecto de la persona, ¿bien? Y si lo tuviéramos que poner en pocas palabras y en términos sencillos, diríamos que la atención es la capacidad de la persona de colocar en el foco de la conciencia algo que está viviendo. Vamos a hacerlo más fácil todavía. A través de cualquiera de los sentidos, visión, gusto, olfato, tacto, audición, nos enfocamos en algo que estamos percibiendo. Se le dice en un estímulo. Bien, ¿qué significa esto? Que cuando uno se concentra, cuando uno se enfoca en algo que está percibiendo, está volcando su atención. Bien, a partir de esto significa que todo lo que uno busque aprender, busque saber, busque conocer, necesariamente necesita atención. Y acá voy a hacer un paréntesis. Los famosos dispositivos básicos del aprendizaje, que son un par, uno de ellos es la atención. ¿Qué significan estos dispositivos básicos? Significa que la persona, por ejemplo el niño, para aprender, sí o sí necesita tener de dicha atención. O lo que es lo mismo, no tiene que sufrir un problema en su atención para poder aprender. Bien. Por eso que si yo escucho un sonido y me concentro en él, ahí estoy colocando el foco de mi conciencia, estoy prestando atención en aquel sonido. Lo mismo cuando veo, lo mismo cuando me enfoco en algo, en alguien, ¿bien? Y con cualquiera de los sentidos. Esto es muy importante porque de lo contrario, la persona no podría concentrarse, no podría aprender. Y es ahí donde radica uno de los problemas de aprendizaje, por ejemplo, en los niños, en los más pequeños, en la escuela. Bien, vamos a avanzar un poco más. Tenemos lo que es la atención, pero también la atención la podemos clasificar o dividir. Por un lado tenemos la atención selectiva o voluntaria y la atención espontánea.
Bien, esto es muy importante para poder comprender posteriormente en dónde radica el déficit de atención. Cuando hablamos de atención selectiva o voluntaria, es aquella donde la persona busca, como bien dice el nombre, voluntariamente, con intención, concentrarse en un estímulo, concentrarse en algo que escucha, concentrarse en algo que está viendo. ¿Bien? Es por eso que es atención voluntaria. En cambio, la atención espontánea es aquella donde la persona no busca concentrarse en algo o en alguien, sin embargo lo hace. Bien, ¿por qué lo hace? Porque ese algo, aquel estímulo, cautiva su atención por la fuerza de ese estímulo. Vamos a hacer un ejemplo bien simple para que se entienda. Si alguien está mirando en una dirección y escucha un sonido a su costado, lo más probable es que voltee para ver qué es aquello que se está escuchando. ¿Bien? La persona no lo hace de manera voluntaria. Esa es la atención espontánea. En pocas palabras, tenemos la atención selectiva, que es aquella donde la persona busca enfocar, bien, busca concentrarse en aquel estímulo, y la atención espontánea, donde la persona, sin buscarlo, se enfoca en el mismo, por lo que implica el estímulo, por lo que es, por ejemplo, el sonido o una luz brillante. Si enciende una luz, lo más probable es que uno enseguida mire en aquella dirección. Bueno, aquella es la atención espontánea. Hasta acá tenemos lo que es atención, atención selectiva, atención espontánea. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? No sé si se ve en mis manos, pero esta es la atención selectiva, esta es la atención espontánea. Cuando una aumenta, la otra disminuye. ¿Qué significa eso? Que una aumenta en detrimento de la otra. Lo voy a poner en criollo, lo voy a decir en términos bien simples. Si yo enfoco voluntariamente mi atención, si yo elijo mirar hacia cierto lugar, estoy desechando, estoy desestimando todos los demás estímulos. Si yo de manera espontánea me enfoco hacia otro lugar, es decir, yo no lo elijo y escucho un sonido, miro hacia allá, mi atención selectiva está bajando. Cuando aumenta la atención selectiva, la atención espontánea disminuye. Cuando aumenta la atención espontánea, la atención selectiva disminuye. ¿Cómo lo podemos ver, por ejemplo, en un aula de clases? Si un niño está concentrado, prestando atención a la maestra, y de pronto escucha un sonido afuera, la atención espontánea, cuando mira hacia afuera, la atención selectiva bajó. Dejó de prestar atención a la docente. Hasta acá es esperable. Vamos a usar entre comillas el término normal, entre comillas, no, para que se entienda. Hasta acá es lo común, es lo esperable. ¿Bien? Todos tenemos nuestra atención espontánea, nuestra atención selectiva, es esperable. Y es también esperable que cuando uno aumenta, la otra disminuye. Es por eso que ambas se complementan. ¿Me explico? No es que están por separado, sino que se complementan. Cuando uno aumenta, la otra disminuye y viceversa. ¿Bien? Entonces seguimos. ¿Qué pasa cuando hablamos de un problema, alguna dificultad, alguna complicación en lo que es la atención? Nos referimos, el término más correcto, déficit de atención, habla de lo que es inatención. ¿Bien? Puede afectar hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, es decir, de todas edades, se puede extender en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que lo podemos ver desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿bien? En ambos sexos, puede estar desde, desde la niñez, puede iniciar en la adolescencia, puede iniciar en la vida adulta, pero algo que es muy importante, por ahí vamos a leer, por ahí vamos a escuchar lo que es déficit de atención, ¿bien? Y si bien es correcto el término, no se refiere a que la persona carezca de atención, que la persona no esté teniendo atención, sino que la atención está puesta en algo más. Es por eso que yo venía explicando previamente lo que es la atención y la diferencia entre la atención selectiva y la atención espontánea. Bien, no se trata de que la persona no esté teniendo atención, haya una falta de atención, sino que la atención puede estar puesta en algo más. Y ustedes me dirán, ¿y en qué puede estar puesta? Bueno, puede que la atención espontánea esté elevada y la atención selectiva esté disminuida. Pero mucho cuidado, porque a veces uno cree que prestar atención es prestar atención a lo que está afuera, a un sonido, a una luz, a una persona. Y en realidad uno puede estar prestando atención a los pensamientos.
Lo voy a decir de otra manera. Es difícil, por ejemplo, que un paciente, o si estamos en el ámbito escolar, que un niño se enfoque en lo que el docente está diciendo si está concentrado en sus pensamientos. Bien. Y como explicaba recién, si la atención espontánea está elevada, la atención selectiva está disminuida. En síntesis, ¿qué significa esto último que acabo de decir? Que uno puede enfocar la atención tanto en los estímulos externos, lo que veo a mi alrededor, lo que escucho, lo que siento, como también en estímulos internos, como pueden ser ideas, pensamientos. Bien, obviamente que para eso siempre se requiere de eh, una idea que lo surja, una idea que motive desviar la atención hacia aquel lado y no hacia otro. Bien, algo que es muy importante tener presente es que cuando hablamos de déficit de atención, es decir, de la atención puesta en algo más, en un estímulo externo, un estímulo interno, a veces, depende de la situación, nos podemos encontrar también con dos características que ahora en breve vamos a desarrollar y que es propio de los cuadros de TDAH. Por un lado, lo que es la impulsividad y por otro lado, lo que es la hiperactividad. No se preocupen, lo vamos a ir desarrollando de a poco. Bien, es importante tener presente esto. Hablamos de TDAH, hablamos sí o sí de inatención, déficit de atención. Bien, hablamos de que uno puede enfocar su atención en algo más, de manera espontánea, un estímulo externo, un estímulo interno. Y a partir de esto, donde nos preguntamos, ¿qué es lo que causa el TDAH? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que genera y demás? A continuación, a mí me gusta trabajar mucho con investigaciones actuales, ¿bien? Con investigaciones modernas, digamos, siempre de lo que es 2020, 2021 hacia la fecha, ¿bien? Y acá es donde debo hacer una aclaración importante. Si bien ahora vamos a pasar a exponer posibles causas, posibles sucesos que pueden generar el TDAH, ¿bien? Tanto desde el aspecto más biológico, orgánico, como así también ahora vamos a ver lo psicosocial, quiero hacer una importante aclaración. Continúa la investigación hasta el día de hoy. No es algo confirmado en un 100%, sí se trabaja de manera estadística. ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a presentar, bien, basado en investigaciones actuales, consiste en datos obtenidos de manera estadística. Es decir, la mayor cantidad de personas con TDAH presentaban esto, la mayor cantidad de personas con TDAH presentaban esto otro. Pero no quiere decir que sea algo definitivo, que esté confirmado, que se sepa a ciencia cierta, ¿bien? Es decir, vamos a trabajar mucho con lo que es hipótesis, con lo que es distintas formas de trabajo, ¿bien? Repito, vamos a ver por un lado el aspecto orgánico, más biológico, un poco más neurológicos, como así también vamos a ver lo que es el aspecto más psicosocial, ¿bien? Por un lado, vamos a empezar con el aspecto más orgánico, ¿bien? Se considera como dije recién, basado por ahí en hipótesis, en trabajo, en investigaciones y demás, por ejemplo, en ciertos estudios médicos, que lo que se encuentra es ciertas zonas lesionadas, bien, que sería lo que generaría cierta dificultad para el control de los impulsos. Lo voy a decir en otras palabras. La persona con TDAH, ya sea niño, adolescente o adulto, cuando siente ese deseo de realizar una acción no la puede controlar. Bien. Es decir, que entre aquella intención y ese pasaje al acto no hay nada en el medio que lo filtre. Ahora lo vamos a ver más en profundidad. Es por eso que en estas investigaciones lo que se detecta es cierta irregularidad, por decirlo de una manera, en lo que es la función cerebral en la zona frontal, bien, más relacionado por lo que es la conducta y demás. Sí, también es importante ver que se encuentra comprometido el sistema límbico, muy relacionado o considerado con las emociones, con la parte afectiva. Bien, vamos a toparnos cuando trabajamos, por ejemplo, con niños con TDAH, esa dificultad para lo que es la regulación emocional. ¿Qué significa esto? El niño presenta enojo, presenta angustia y quizá lo expresa de manera más corporal, es decir, un pasaje al acto. Se enoja, grita, patea. Esto obviamente va a verse en distintos escenarios, en la casa, en las terapias, en la escuela, en los cumpleaños. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante. ¿Dónde podemos llegar a ver
que una persona con TDAH lo manifieste en cualquier escenario prácticamente. En espacios recreativos, en espacios educativos, en espacios laborales. Ejemplo, una persona adulta puede tener TDAH y quizás una de las grandes diferencias entre el niño con TDAH y el adulto con TDAH es el registro. El adulto puede llegar a registrar esos momentos donde no logra enfocar su atención, donde experimenta cierta hiperactividad, donde no puede terminar con tal o cual tarea o ejercicio u obligación. Es por eso que, como veremos más adelante, las consecuencias de dicho trastorno influyen no solamente en lo académico, sino también en lo laboral, como así también en los vínculos, en lo social, en lo familiar, en las parejas. Estamos hablando, lógicamente, de las personas adultas. No son pocas las veces que por ahí los médicos en estas situaciones pueden recomendar para el TDAH tal o cual medicación. Puede ser, puede llegar a ocurrir, obviamente, siempre con la intención de poder trabajar con él. Algo que yo siempre digo, no tome la medicación como una panacea, no es la solución a todos los problemas. En todo caso, es parte de un tratamiento. Bien, ¿qué significa esto? Con la medicación sola no basta. Por eso muchas veces se sugiere lo que es la terapia, bien, el seguimiento, el trabajo en conjunto, terapias, casa, escuela, es decir, que las estrategias que se propongan en tal o cual lugar, en tal o cual situación, se puedan replicar en todos los escenarios donde esté, por ejemplo, el niño. Bien, eh, voy a hacer un fuerte hincapié en este punto. La medicación no es la solución a todos los problemas, sino en todo caso parte de la terapia, que como tal, como es un tratamiento, se debe respetar al médico las indicaciones, eh, las dosis, las cantidades y lo que es un control. Es decir, no se trata de que vaya al médico una vez y no vuelva, sino de retomar. Ahora bien, damos vuelta de página, hablamos un poco de las cuestiones más orgánicas, bien, vamos a ver un poco también lo que son las cuestiones psicosociales o, dicho de otras maneras, la cuestión más emocional, bien, la cuestión más social. Lo que se ha descubierto, lo que se ha trabajado en estas últimas investigaciones que te menciono, es que hay una fuerte incidencia en el aspecto educativo, en el aspecto del hogar, bien, desde niño. ¿Qué quiero decir con esto? La forma en que los padres por ahí aplican la disciplina hacia los más pequeños ha marcado cierta tendencia a que el niño pueda desarrollar TDAH. En otras palabras, por ahí ciertos castigos muy estrictos, más corporales, más físicos. Se ha comprobado, como dije anteriormente, estadísticamente, se ha comprobado que pueden llevar a desarrollar cierta dificultad por ahí en lo que es la autoestima, por ahí en lo que son algunos cuadros de inatención. Bien. Eh, Más que nada en aquellas familias donde los castigos corporales por ahí son los que más están presentes. En pocas palabras, por ahí ese trato, esa forma de indicar lo que es los límites, pero de manera más física, con el tiempo estaría llevando o estaría desarrollando posibles síntomas de déficit de atención, impulsividad e hiperactividad. Más adelante vamos a desarrollar estos tres aspectos porque una persona con TDAH puede tener uno de ellos, como explicaba antes, puede ser TDA sin hiperactividad, puede tener dos o tres de ellos. Bien, más adelante los vamos a desarrollar uno por uno. A partir de esto también es importante tener en cuestión lo siguiente, un aspecto psicosocial que se tiene presente también a la hora de evaluar el TDAH tiene que ver también con aquellas privaciones que ha tenido de la primera infancia. Bien, si bien no va tanto por el lado económico como tal, sino va más bien con aquellas necesidades que estén satisfechas o no. ¿Qué significa esto? Lo que se está investigando y según indican estos últimos trabajos, em, que el niño haya podido recibir una buena alimentación, una buena vestimenta, un techo, acceso a salud desde su primera infancia, estaría marcando, en cierto punto, según estas estadísticas, estaría marcando lo que es cierta probabilidad de desarrollar o no TDAH. Resumo, tanto con aquellos castigos corporales como también con aquellos
con aquellas posibles situaciones de necesidades que no están cubiertas, necesidades que no están satisfechas, podrían desarrollar lo que es un TDAH. ¿Cómo podríamos entonces trabajar desde lo que es la prevención? Siempre lo ideal es prevenir antes que curar. ¿Bien? ¿Cómo se podría trabajar la prevención? Las respuestas afectivas, el cariño, la dedicación. A veces cuando se habla de brindarle cariño, darle espacios de cariño al niño, esto tradúzcanlo como atención, como tiempo. El niño puede demandar juguetes, puede demandar juegos, puede demandar la Play, puede demandar lo que sea, pero en el fondo lo que está encubriendo es tiempo con la familia, tiempo con los padres, está encubriendo atención. Si ustedes preguntan cómo es la mejor forma de brindarle ese cariño al niño, con tiempo, con atención, al lado de él. No se trata del juguete que le compren, no se trata de la bicicleta nueva, no se trata de las super vacaciones en no sé dónde, se trata del tiempo. ¿Me explico? Lo que el niño está demandando en el fondo es tiempo. ¿Y cómo lo puedo ver si realmente es así? Muy simple. Muchas veces un adulto le hace un regalo y la respuesta del niño es, uy, me encanta, vení, sentate, vamos a jugar. No era el regalo lo que quería. Lo que quería era la presencia del adulto. Volvemos a la base de esta cuestión de preventiva. El aspecto afectivo, el aspecto emocional tiene que estar presente. Si preguntan, ¿cómo hago yo para brindarle eso? Tiempo. Tiempo con él en la casa, tiempo con él saliendo, tiempo con él en la escuela, cuando se busca al niño, tiempo con él acompañándolo en todos los espacios. ¿Me explico? Que esté, que estén con rutinas, la rutina organiza mucho a todos los niños, no solamente a los niños con TDAH, que tengan actividades en conjunto, actividades en familia, actividades individuales, es decir, uno de los padres con alguno de los hijos, la madre con alguno de los hijos. ¿Me explico? Eso implica bastante una respuesta afectiva. Por otro lado, el tema de los límites, evitar todo tipo de castigos físicos, bien. A veces surge la famosa pregunta, ¿y cómo le marco yo un límite? ¿Cómo hago yo para ponerle el límite a mi hijo? Porque es muy difícil. Bueno, la realidad es esta. No es que existe un manual donde uno dice, bueno, A, hago tal cosa, B, hago tal otra. No, en absoluto. Va a variar mucho de la situación puntual de cada niño, es decir, de la condición de cada niño. Sí es importante tener presente algunas cuestiones por ahí que pueden ser un poco más generales. Pero repito, no es que haya un manual, no es que esto sea una receta como si fuera la preparación de una comida, porque va a variar de un chico a otro. ¿Bien? No obstante, es importante tener algunas cuestiones presentes. Por ejemplo, el rol del adulto, el rol del niño. La relación entre ellos puede ser amigable, pero no son amigos. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que el adulto tiene que ser un guía, tutor, tiene que educarlo, tiene que marcar los límites y para ello tiene que estar acá, el niño acá. ¿Bien? No es simétrico. Pero repito, no quiere decir que esto implique maltrato ni nada por el estilo. No, en absoluto, todo lo contrario. Implica cariño, los límites le sirven al niño para regular su conducta, porque lo que uno le transmite de afuera, el niño lo toma, con la repetición obviamente, el niño lo toma, lo internaliza, lo hace propio y después él mismo puede regular su conducta. ¿Qué significa esto? Que si el niño no recibe los límites, después no tiene aquel sustento, aquello que lo encuadre y le sirva para vincularse, le sirva en la escuela, le sirva en los tiempos recreativos. Por un lado, esta relación asimétrica, sostenerla. Por otro lado, para sostenerla, es importante no negociar los límites. ¿Me explico? Es el adulto el que pone los límites. Es el niño el que debe respetarlos. Bien. Es importante trabajar lo que es la conciencia de decisión. Enseñarle al niño que cada una de sus acciones va a tener consecuencias, buenas o malas, según la decisión que tome. Si fulanito quiere ir al cumpleaños, primero hay que terminar la tarea. Depende de vos. Si terminamos la tarea podemos ir, si no, no. ¿Me explico? No presentarlo como un castigo, porque si se presenta, vos no vas porque no hiciste esto, el que queda como malo es papá. Hay que presentarlo de otra manera. Para ir a hacer eso, para ir a tal lugar, para poder hacer tal otro, primero hay que terminar esto. ¿Me explico? Que el niño empiece a ver
que depende de él, no de papá, no de mamá, no del profesor, depende de él. Que él vaya incorporando esta noción de que sus acciones tienen consecuencias, ¿m? La famosa conciencia de decisión. Bien. Y por otro lado, además de no negociarlo, de la conciencia de decisión, los límites son importantes una de las formas de sostenerlos, vienen por el lado de no dar explicaciones de más. El niño va a preguntar por qué, bueno, por esto, por qué, no, hasta acá. No se puede y no se puede sostenerlo el límite. Bien, porque de lo contrario, volvemos de nuevo a esta relación asimétrica entre el adulto y el niño, y cada vez que se van dando más y más explicaciones, el adulto termina entrando en un juego, bien, en donde parecería una suerte de competencia comunicativa con el mismo. Fíjense, quedaron de igual a igual. En síntesis, para cerrar, en cuanto a lo preventivo, el aspecto afectivo, emocional. Bien, ¿cómo se brinda eso? Tiempo. Lo mejor que se le puede dedicar a un niño es tiempo. No se trata ni de regalos lujosos, ni de juguetes, ni nada por el estilo. Tiempo. Punto número uno. Punto número dos. Importante sostener los límites, no de manera física, ¿no? Sino de manera clara, concisa. Se tiene que sostener en el tiempo el límite. Si mamá dice algo, papá lo tiene que sostener, y si papá dice algo, mamá también lo tiene que sostener, ¿me explico? Incluso en aquellos casos donde por ahí la pareja está separada, ¿bien? Yo siempre planteo esto, entre padres es una situación de adultos, pero cuando se trata del niño, tienen que estar de acuerdo. Si mamá dijo esto, papá responde de la misma manera, y viceversa, papá dijo esto, mamá responde. Las cuestiones de adultos las resolverán entre ellos, pero las cuestiones del niño es importante que las resuelvan en conjunto. Es lo ideal.